Hola, hola, mis coctelitos cognitivos. En este rico miércoles, su servidora se siente satisfecha, se siente feliz por estar con una gran invitada, nuestra queridísima psicóloga, mejor dicho, maestra en terapia humanista gestal, humanismo, Cari Torres. ¿Cómo te encuentras? Hola, Berem. Muy bien, muchísimas gracias. Pues aquí emocionada, pues por estos temas. Me da mucho gusto que se le dé este espacio, esta atención y sobre todo el seguimiento a temas tan importantes. Sí, la verdad. Y pues sí. muchas gracias. Me gustó mucho el nombre del tema, pero me gustaría más saber cómo iniciaste, por qué esta área, por qué en esta maestría, en esta especialidad que es el humanismo. Ok, bueno, pues quisiera empezar compartiendo un poquito de mí. Yo cuando empiezo el trabajo en la parte psicológica, sobre todo en la parte clínica, pues me enfoqué mucho en los niños, en niños y adolescentes, porque pues esa es mi primera línea de trabajo. Y posterior a esto, como al mirar las necesidades, pues se presta una situación de trabajo y pues esto es en un centro de rehabilitación, que actualmente trabajo en el Centro de Rehabilitación San Francisco AC, aquí ubicado en Cuautlancingo. Aquí me voy dando cuenta pues de las necesidades. Creo que cada una de las cosas que ha sucedido en mi vida pues viene a través de una necesidad, ¿no? Entonces, ahí empecé a trabajar como tallerista, empecé a dar talleres con los jóvenes y con los adultos que están en el centro de rehabilitación. Ahí se empieza a dar como esta necesidad de empezar como que un área nueva, porque soy creyente, incluso como testigo, de que muchas veces estas áreas, las áreas de las adicciones, pues se llegan como un poquito a enjuiciar, un poquito a etiquetar, Claro. ¿no? Entonces, pues sí me he dado cuenta que muchas veces en cuestión a la rehabilitación nos empezamos a deshumanizar, a desensibilizar por estos temas tan importantes y tan sensibles socialmente. Aquí el primer enfoque que se trabaja es el cognitivo-conductual, porque obviamente lleva toda una línea de trabajo, de seguimiento, y pues es importante. Eso es como la base de la rehabilitación en adicciones. Sin embargo, creo que los profesionales también debemos de tener como esta sensibilidad y esta parte humana de reconocer y de que no se nos olvide que trabajamos con humanos, ¿no? Entonces, ese fue mi mayor motivo para entrar a estudiar la maestría en psicoterapia gestal humanista. Wow, precioso. Más que nada me llamaba la atención porque precisamente te enfocas en el ser, ¿no? En este humano que a veces es una línea muy delgada entre lo que nos divide, lo que es social a lo que también es personal y lo que muchas veces quieren que sea más conductuado y pasan por alto lo que somos, seres humanos, ¿no? Sí, sí. Y créanme que yo lo comparto como ese fue mi motivo. Sin embargo, creo que ya estando en la maestría que yo la estudié en el Instituto Humanista de Gestal aquí en Puebla, que está igual ubicado aquí en Cuautlancingo, para mí fue un despertar propio. O sea, porque yo entré así como con esta parte un poco más profesional enfocada a conocer herramientas, incluso llevaba como ese chip, ¿no? De conocer herramientas, de conocer un poco el tratamiento, así, como que muy, muy metódica me fui, ¿no? Y me di cuenta, pues le agradezco mucho a mis maestros también, porque para ellos es bien importante que no solamente conozcas la gestal, que no solo conozcas la parte humanista, sino que la vivas. O sea, que la trabajes contigo. Y creo que esa es una de las cosas más importantes y lo más hermoso que encontré en la maestría, porque fue así como empezar a trabajarlo contigo, empezar a descubrirlo contigo para poderlo compartir con los demás, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante porque no solo en las adicciones, digo, este fue mi motivo, pero ahí aprendí que muchas veces la terapia se empieza a distorsionar a veces, ¿no? O sea, se nos empieza a mirar como personas enfermas, ¿no? Como personas, incluso hay todavía muchos prejuicios hacia la terapia. Sí, mucho tabú, justamente, ¿no? Entonces, ahí justamente nos dan como esta cosmovisión de mirar al ser humano como un humano, como una persona que tiene aciertos, errores, como una persona que tiene habilidades, ¿no?
que también va a tener áreas de oportunidad. Entonces, es bello, o sea, es bello conocer esa parte humanista. A veces también tenemos como esa etiqueta de que el humanismo es como muy flexible, muy permisivo. Ujú. En realidad es que no perdemos la pauta de ser un humano y de entender al humano, pero sí también hay normas, o sea, sí también hay cosas importantes que reconocer, Claro. ¿no? Y pues sí también es algo bello encontrar el humanismo no solamente en las adicciones, que también se trabaja, sino en el día a día, ¿no? Sobre todo, justo te compartía que el tema siempre lo enfoco hacia niños y adolescentes porque pienso que es una etapa bien importante. Claro, muy, muy importante. Qué bueno que lo toca, maestra. Y el día de hoy yo agradezco mucho el tema, precisamente la importancia de la terapia en nuestros niños y jóvenes. ¿Por qué es tan importante, maestra? Ahora sí, es completamente su espacio. Guíenos, explíquenos. ¿Por qué es tan importante el acompañamiento para nuestros pequeños, para nuestros jóvenes? Claro, muchas gracias, Bere. Pues yo le platicaba un poquito ahorita fuera de cámaras a Bere, un poco de mi vida, y le explicaba que yo trabajé 6 años como educadora de preescolar. Fue una de mis primeras profesiones que empecé a desarrollar y fue magnífico para mí entender esta parte con los pequeños y las pequeñas. Sin embargo, también creo que es un área muy importante y que debe de tener como esa responsabilidad, porque muchas veces a mí me ha tocado... Fue mi arete, no se preocupe. Sí, ¿verdad? Perdón, maestra. No se preocupe. Muchas veces a mí me ha tocado encontrar situaciones de la familia a través de los pequeños, porque igual te platico un poquito, sí. Aunque trabajo en algunos espacios, instituciones y demás, también trabajo desde el área particular. Y en el área particular atiendo a los niños, adolescentes y algunos adultos, pero sobre todo la terapia en los niños nos lleva o nos retorna como a conocer a la familia. Claro. Porque siempre que vienen los niños a terapia, yo les comento a sus familiares, a cuidadores, padres, les digo, es que usted viene a terapia. No, es que es para él. Uh-huh. Sí, es para él, pero él me va a hablar del contexto primario que son ustedes. Claro. Porque él aprende de lo que está viviendo. ¿Y quién es su círculo más cercano? Familia. Claro, ¿no? que sí. Escuela, después viene sociedad y demás, ¿no? Entonces, me he dado cuenta que es bien importante porque agregado a la parte de las adicciones que trabajo, muchos jóvenes, muchas personas que tienen una adicción, vienen de situaciones traumáticas, de carencias emocionales o afectivas en la infancia, de algo que se conoce como heridas de la infancia, ¿no? Sí. Vienen de situaciones que no aprendieron a manejar, como justamente el manejo de la frustración. La mayoría de personas que encuentra esta parte de la anestesia en las adicciones es porque tiene poca tolerancia a la frustración, porque muchas veces no tolera las emociones desagradables, porque no sabe canalizarlas, porque no sabe tener un buen manejo de sus emociones. Cierto. ¿Y qué es lo que buscamos a través de la sustancia? Pues una anestesia, ¿no? Sí. Maestra, perdón que la interrumpa. Bueno, en primer lugar, antes de interrumpir, un beso enorme para Rosy Gallardo, que dice saludos, Bere, y abrazos Rosy. A Cari, dice abrazos a Cari, una mujer muy linda por dentro y por fuera. Excelente tema. Gracias mi excelente psicóloga, Rosy. Gracias, Rosy. Y ahora sí, interrumpiendo un poco. Maestra, creo que muchas veces, ahorita lo que decía, ¿no? En este acompañamiento hacia las infancias, pasamos por alto precisamente que el principal tendría que ser los padres, ¿no? Y etiquetamos al pequeño como no está haciendo lo que tiene que hacer y por eso está en un severo problema. Ese es uno, ¿no? Y otro punto que sí me gustaría tocar es cómo muchas veces las adicciones las tenemos como en el punto de alcohol, drogas, pornografía, cigarro, o sea, nicotina y bla, 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 ¿no? Pero no pasamos por alto que precisamente si algo está mal en nuestra niñez, en nuestra juventud, vamos a generar el famoso TOC que va a tener en nuestra adultez trastorno por el trabajo, obsesión por parejas disfuncionales, obsesión. Y yo creo que eso el día de hoy sería muy importante que lo tocáramos, precisamente para que la gente no diga, ay, pues mi hijo ni siquiera fumamos, no tomamos, ni siquiera consumimos cosas como de ese tipo, ¿no? O sea, creo que es importante que el día de hoy podamos
desbaratar esto de las adicciones y no solamente etiquetar unas cuantas, ¿no? Claro. Y fíjate, Bere, te agradezco mucho No, al que contrario. abras como este panorama, Gracias. porque muchas veces tenemos un conflicto en entender que las drogas no solamente generan adicciones, también otras conductas, ¿no? Exacto. Y mucho de lo que nos hemos ido dando cuenta a través de del estudio hacia los temas infantojuveniles, las adicciones y demás, es que justo una situación se puede volver como ese taponcito que le ponemos para aprender a sobrevivir, ¿no? Que en Gestalt se conoce como ajuste creativo, ¿no? Okay, el ser humano constantemente hace ajustes creativos y estos ajustes los va haciendo a través de intentar con los recursos que tiene en ese momento, que pueden ser psicológicos, emocionales, sociales, etcétera, como tapar esa necesidad, ¿no? Okay, cuando, justo lo que decías, ¿no? Cuando nosotros empezamos a tener conductas obsesivas compulsivas, cuando empezamos a tener conductas disfuncionales, relaciones codependientes, tenemos que investigar de dónde parte eso. Claro. Sí. Cierto. Porque algo que sucede mucho en los niños, por ejemplo, se les empieza a exigir a veces que tengan una mentalidad o una acción como un adulto, ¿no? Exacto. Y a esto lo nombramos en terapia como el adultocentrismo, viene a erradicar muchas cosas en los niños. Exacto. ¿Sí? Porque a veces no tenemos esta conciencia presente de que es un niño y que su mentalidad, que su entendimiento, que incluso su habilidad está en desarrollo. El adulto muchas veces sobreexige situaciones con sus hijos y estas se van canalizando de alguna forma, ¿no? Sí. ¿Cómo? Puede venir una parte desafiante de decir no quiero, no puedo y están las rabietas y todo esto, o puede venir una obsesión por volverse como el objeto deseado de papá, de mamá, como hijo, ¿no? Y entonces, pues ahí tenemos a muchos adultos que ahorita en pandemia se le empezó a dar como mucha importancia a la salud mental, porque al vernos como aislados con la familia o a veces solos o a veces en pareja, nos fuimos dando cuenta de que sí teníamos temas, ¿no? Muchos, digo, sí. Todos tenemos muchos. Exactamente. Y se fue dando como esa pauta para entender que la mayoría de los seres humanos, aunque sean escalas menores, vive de ansiedad, de depresión, de situaciones de codependencia o dependencia, ¿no? Cierto. Y ahorita lo enfocamos como justo en la importancia de la terapia desde etapas tempranas, porque créanme que los niños son muy moldeables. Si nosotros aprendemos a ocupar los recursos emocionales, personales, morales, sociales que tienen los niños y las niñas, se van creando grandes cambios. Y es un poco más favorable porque para ellos les va a evitar pues muchas situaciones de riesgo, mucho sufrimiento y demás, que después en la adolescencia o en las edades adultas ya nosotros venimos cargando. Exacto. Porque a veces como adultos decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué mis relaciones de pareja constantemente tienen problemas? O termino siendo abusada, maltratada, o termino con problemas inclusive económicos, físicos, morales, etcétera. Bueno, a veces esto también tiene que partir desde una introspección, ¿no? Un análisis interno de decir, ¿qué patrón vamos repitiendo en la relación disfuncional? Cierto. ¿O qué es lo que vamos permitiendo? ¿Cuál es nuestro temor de ceder ante una relación que me está lastimando? Claro. Sí, que muchas veces en la terapia nos vamos dando cuenta que son situaciones que se van como lo que decía del taponcito, ¿no? Como tratando de cubrir con otras. La mayoría de situaciones de problemas en las relaciones de pareja vienen a través de un objetivo de poder sanar lo que en la infancia no se pudo, ¿no? Perdón. Entonces, pues es importante para nosotros entender que la pauta de la adolescencia nos puede prevenir muchos temas en sus edades de infancia, adolescencia y edad adulta,
¿no? Claro. Porque muchos niños ya llegan a terapia con problemas, o sea, problemas en verdad. Sí, sí. Y fíjate, Bere, que algo que en algún momento a mí me provocó como un poco de melancolía, es que ya saben que las redes sociales ahorita nos apoyan mucho, Claro. pero también informan y demás, y también pueden ser herramientas pues, un poco contraproducentes, ¿no? Sí, claro. Pero justamente una vez vi un meme que decía, papá, quiero ir al psicólogo, ¿no? Y era un niñito, papá, quiero ir al psicólogo. Y el papá, así como un poco en la computadora y demás, le dice, ¿y tú qué problemas puedes tener? ¿No? A mí me provocó como un poco de melancolía, como un poco de enojo, porque dije, ¿cómo? O sea, cuando uno trabaja con niños, los niños llegan y como que son más abiertos a la terapia los niños que los adultos. Porque ellos llegan y te hablan y te dicen y te expresan su sentir. Claro, cuando ya se genera la confianza, ¿no? Y te expresan todo lo que viven y todo lo que ven y todo lo que perciben, ¿no? Entonces, y cuando... cómo se sienten, ¿no? Exacto. Y también la frustración. Sí, justamente. Y yo te decía, Bere, que hace no mucho, como 2, 3 semanas, venía un pequeño a terapia y el papá, yo le hacía saber, es que usted viene a terapia. No, viene él. No, es que en la terapia de él usted siempre está presente. Cierto. Porque siempre me habla de usted. Y entonces ya empezamos a trabajar con el papá porque los temas eran un poco más enfocados a la convivencia con papá. Cierto. O incluso a la ausencia, ¿no? Exacto. Entonces, una de las cosas bien importantes es esto, darnos cuenta que se pueden prevenir muchos temas e incluso, porque ahorita igual en la maestría y en temitas que por ahí vamos aprendiendo y ejecutando, pues muchos de los adultos tenemos heridas que no hemos sanado. Sí. Arrastramos patrones de cosas inconclusas, de necesidades, que en nuestra infancia, que en nuestra adolescencia no pudimos salvar. Claro. Y ahora como adultos empezamos a tener como esta repetición, ¿no? De patrones. Y sí, sí es cierto, alguien que de repente desarrolla conductas obsesivas compulsivas, alguien que está en un cuadro depresivo siendo un adulto, alguien que constantemente tiene temor por el abandono, por la ausencia, por la pérdida. O el deseo del control, ¿no? Que hoy en día está de moda. Sí, querer controlar todo, ¿no? Parte de algo. O sea, no nada más se da porque ya apareció. No. Empieza o trae un fondo de sufrimiento que debemos de comprender, ¿no? Entonces, justo te decía que bueno que abres esa puerta porque no solamente trabajamos con personas que ya llegaron a niveles profundos. Nuestra intención, sobre todo en las adicciones, pero también en los niños y adolescentes, es prevenir. Exacto. O sea, siempre es lo más importante. Porque, pues al ver estas historias de vida, uno se va sensibilizando a decir, si este joven, si este adulto, si este niño hubiese tenido atención, hubiese entendido incluso su trastorno, porque algunos ya llegan con trastornos y no provocados por la adicción, sino que estaban en la infancia. Sí, claro. Sí, que ya estaban, pero que no fueron diagnosticados, que no se pudo trabajar porque no conocíamos el diagnóstico. Y por eso es tan importante dar esta prevención, ¿no? O sea, que la gente conozca más información, que podamos tener como más apertura y que tratemos de, pues, de evitar estos prejuicios, estas etiquetas que a veces se le hace a la terapia, ¿no? Claro que sí. Maestra, hace un momento estaba yo preguntándole, porque nos estaba diciendo que usted se desenvolvió, su primera área académica profesional fue la pedagogía. Entonces dice que desde ahí le abrió una puerta y un deseo de poder entrar al área de la psicología. Claro. Y yo le decía una pregunta de ¿qué tan importante es que en las instituciones, tanto públicas, en especial públicas, porque es donde más tienen mayor número de individuos, puedan tener acompañamiento psicológico? Ok, bien. Híjole, pues la realidad. La realidad es que sí hay muchos espacios terapéuticos que se han abierto, ¿no? De forma pública. Un poco lo que yo les puedo platicar de mi historia también es que yo estuve trabajando en estas áreas de un preescolar aquí en Cuautlancingo, igual saluditos porque sigo en ese colegio, pero ahora desde el área psicopedagógica. Cuando yo estuve trabajando ahí, pocos tenían este interés por la terapia, ¿no? Yo estudiando la licenciatura en psicología tuve la oportunidad de estar en un DIF
y en ese DIF me toca empezar a hacer mi servicio. Claro. Y no quiero como venir a vender una idea, porque es que actualmente ojalá ya se hubiese erradicado, ¿no? Pero sí en mi momento era un espacio público para la atención, pero no había los profesionales suficientes. Exacto. ¿Sí? Entonces, sí hay espacios, pero la demanda es muy fuerte, es muy alta. ¿Cree que se debería de abrir más espacios? Claro, porque justamente en mi experiencia en este lugar público, en su momento, no nos dábamos abasto de atender a la gente que llegaba a solicitar. Y ahora sí vamos a tocar un poco a papá gobierno, ¿no? Nosotros como profesionales que nos estamos formando y todo esto, creo que también el gobierno debería de permitirnos estarnos regularizando, actualizando, modernizando ante toda la problemática que viene y también de una manera más gratuita, porque realmente todo lo demás, diplomados, talleres, todo lo que viene, convenciones, sale de nuestra bolsa. Sí, justamente. Hace un momento yo te platicaba que ahorita que estoy en el departamento psicopedagógico del colegio, la directora me informaba que ahora CEP está solicitando que se les dé talleres, pláticas y conferencias Precioso. de prevención y atención en las adicciones. Y eso me parece fabuloso, hermoso y está bien. A mí me beneficia porque yo ya tengo esa capacidad o esa capacitación que justo veré, pues va saliendo de nuestros propios honorarios, ingresos, ¿no? Claro. Lo que sí también creo es que no se han abierto espacios donde de forma pública nos podamos capacitar. Es lo que le comento, o sea, realmente creo que también para que tengamos este número donde podamos también servir y ser una mejor sociedad, creo que también necesitamos de ese apoyo, ¿no? Sí, y justamente algo que yo puedo decirles, yo le comentaba igual a Bere fuera del en vivo, que a mí me motivó a estudiar psicología, verme como una educadora que no estaba preparada para atender una situación con una niña, la cual estaba viviendo un tema fuerte emocionalmente porque la mamá había tenido un intento de suicidio y la niña lo había visto y eso hizo cambios en su vida de la niña. Cuando yo me veo con esta educación solo para atender la parte pedagógica, pero veo esta necesidad de la niña, yo me siento sin herramientas. Y entonces ahí decido estudiar la licenciatura. Justamente, no hay espacios donde, a ver, como docente, si tú necesitas ahorita una capacitación, si tú necesitas formarte o conocer sobre las adicciones, vamos a lanzar un diplomado, vamos a lanzar un taller, un curso. La verdad es que en ese momento me hubiera servido, ¿no? Sí, pero no estuvo. Entonces, ¿qué pasó? A través de la necesidad, uno empieza a buscar las herramientas. Pero bueno, afortunadamente se ha tenido la posibilidad, porque todo implica gasto económico, ¿no? Y de tiempo, y todo genera también cambios en tu vida, ¿no? O sea, el estudiar, trabajar, capacitarte, o sea, todo necesita, pues, de ti, de tu inversión, no solo económica, también del tiempo, atención, etcétera, etcétera. Y eso, pues, es bien importante, ¿no? Justo apenas que ahorita estamos viendo algunos temas por ahí del centro de rehabilitación, pues nos percatamos que el espacio igual que cuando yo te platicaba que yo estuve en DIF, igual, o sea, sí está el espacio donde se atienden estas áreas, pero sí hay como mucha demanda, mucha persona que necesita la atención y a veces pues no estamos preparados, ¿no? No hay profesionales que incluso tengamos el tiempo, la economía, los recursos, ¿no? El lugar, las personas, ¿no? Que nos capaciten. Exacto. Algo de lo que yo podría como tratar de rescatar es que en algún momento, cuando fue pandemia, ya saben que en pandemia se dio el boom, así el boom de que todo ya era en línea, porque las clases se daban en línea, todo. Yo en ese tiempo que tuvimos ya de contingencia sanitaria y demás, sí encontraba cursos de lengua de señas, cursos de capacitación en, qué sé yo, en terapia de juego, cosas así, que sí son funcionales y está padrísimo, ¿no? Incluso por ahí tengo ahí una constancia del IMSS que hicieron una capacitación
hacia entender el maltrato y el abuso infantil, Wow. ¿no? Desde la parte psicológica, médica y legal. Es todo padre, pero desafortunadamente a veces ese tipo de lugares, ese tipo de instituciones nos dan capacitaciones básicas, ¿sí? Y esas capacitaciones que son importantes también, claro, porque nos ayudan, pero son como solo darte la introducción, ¿no? Y ya cuando estoy ahí, ¿quién? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿No? Si viene un caso, si tengo un tema, ya tengo la información primaria, ¿no? Pero ¿y ahora qué sigue? Y eso creo que sería súper importante, como lo nombrabas, me gustó esto que dijiste, Bere, de papá gobierno, ¿no? Estaría padrísimo que se pudiera comprender, incluso como atender estas necesidades. Sí, ¿no? es que realmente el ser es un todo y empieza desde también analizar, ¿no? Claro, sí. Entonces sí, si queremos Sí, una sí. mejor sociedad, tenemos que reconocer que también estamos mejores herramientas, ¿no? Tanto para los que están afuera como para los que estamos aquí desenvolviéndonos desde adentro, ¿no? Porque al final somos humanos, desde su área humanista, no somos dioses tampoco, entonces somos humanos que estamos desenvolviéndonos en un entorno humano. Sí. Entonces, para ser mejores, pues yo considero que tenemos que normalizar también el acompañamiento psicológico, la importancia de la salud mental y que nuestros pequeños y nuestros jóvenes lo vean como algo que es normal, ¿no? Claro. Incluso algo que me atrevería a compartir igual es que actualmente en algunos, no me puedo atrever a decir a todos, porque algunos sí, pero en algunos trabajos todavía no se puede sensibilizar el hecho de que una persona con depresión sí va a tener poca funcionalidad o desempeño en el trabajo, ¿no? ¿En serio? ¿Por qué? Porque muchas veces me he topado, ¿no? Con personas que vienen a terapia y pedimos desde la parte médica, incluso como un ajuste psiquiátrico, una valoración, algo, y a veces tienen que pedir permisos en los trabajos, ¿no? Y esto implica que pues nos pidan constancias, que pidan un informe psicológico, y está bien, ¿no? Ok, lo entregamos. Pero muchas veces en el trabajo les han llegado a negar permisos para ir a una consulta psiquiátrica, porque ellos dicen que, y por eso decía que no todos, pero sí en algunos me ha tocado, algunos dicen que la depresión no entra en una, ¿cómo se le llama? En una justificación por falta de trabajo, ¿no? Y justamente, pues sí me atrevería a decir que es la ignorancia que tenemos a través de lo que es una depresión. Porque si estamos hablando de un cuadro depresivo mayor, la persona sí se va a imposibilitar para tener un desempeño favorable. Cierto. Incluso está en riesgo su vida, ¿no? Sí. Pero muchas veces el no conocer, el justamente no tener la información incluso básica, nos hace caer en esa situación. Claro. Que muchas veces caemos en el tabú de decirle a una persona que tiene un duelo, que tiene una pérdida, que tiene una situación depresiva, que tiene una ruptura amorosa, pues es que échale ganas, es que tú no quieres, es que querer es poder, ¿no? Y eso es muy fuerte. Y ahorita que está diciendo esa parte, maestra, me mueve mucho y vamos a tocar los memes, ¿no? Un beso enorme a Pepe Apan, que nos está diciendo, hola, 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 mi Pepe. Un beso enorme. Gracias por conectarte. Porfa, compartan. Está muy bueno el tema. Algo que pasa mucho, y vamos a tocar los memes, ¿no? De cómo dicen, es que en mis tiempos no había terapia, la terapia era la chancla, no el cinturón. Sí. En mis tiempos no estamos trastornados, no agarrábamos pretextos. ¿Usted qué opina de eso, maestra? Híjole, pues mire, es un tema bien importante, hasta me acomodo. Sí, por favor. Me ha tocado trabajar con muchas personitas que a veces traen una educación muy conservadora, muy tradicional, y estas personitas les cuesta mucho comprender algunos temas, pues que son reales, que a veces no se miran porque la sociedad los ha etiquetado como funcionales, ¿no? Exacto. Muchas veces se dice lo que decías, Bere, ¿no? De antes la terapia era un buen chanclazo a tiempo, era ponerle límites con golpes, etcétera, ¿no? No me voy a alejar de esas experiencias, porque la realidad es que la crianza autoritaria muchas veces generó control, pero a través del miedo,
¿no? Exacto. No del respeto. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Es real en la parte del control, ¿no? Sí había más control. Sin embargo, yo lo hago hincapié con los adultos que llegan a terapia. Sin embargo, quiero que te des la oportunidad de hablar de tus episodios de ansiedad. Uh-huh. Que te des la oportunidad de hablar de tu obsesión compulsiva por llegar al trabajo a tiempo y saturarte de horas de trabajo. Y quiero que me hables de la necesidad psicosocial que tienes por tener una economía estable y dejas de comer, por tener más tiempo en el trabajo. Quiero que me hables de eso. Sí. Porque desafortunadamente a una persona que tiene turnos, horas extras, trabajo acá, trabajo allá, y lo hablo hasta desde una forma personal, uh-huh, se llega a normalizar. Cierto. Yo te decía, Bere, que yo cuando llego a la maestría me doy cuenta de que no solo es conocer la herramienta, sino es vivirla, trabajarla en ti. Y me doy cuenta que Cari sí tenía conductas obsesivas compulsivas por el trabajo y llenarme de trabajo y llenarme de actividades, porque eso iba anestesiando muchas cosas, iba evitando muchas cosas. Claro, y si tomamos a los expertos, a los teólogos, tenemos a Sullivan, que precisamente estudia los roles familiares, te das cuenta, ¿no? Si eres el hijo grande, eres el de medio, el pequeño, sí, ¿no? ¿Desde dónde tenemos esas conductas, no? Claro, y justamente lo que decía, ¿no? El chanclazo a tiempo, el golpe, en su momento tuvo control a través del miedo. Pero cuando son adultos, incluso en la adolescencia, háblame de esa necesidad que tienes, incluso por desafiar a la autoridad, o ese temor que tienes por cometer un error o no ser aceptado. Porque desafortunadamente la crianza autoritaria también tiene secuelas y consecuencias. Y muchos de nosotros, yo tengo 32 años, ¿no? De nuestra generación, todavía fuimos criados con una crianza autoritaria, sí, ya matizada por ahí, con permisión, ¿no? Y a veces sí nos fue como que un poco más ambivalente, porque sí, nuestros padres, mis padres fueron criados con una crianza totalmente democrática, sí, hacia adultos. No se tomaba en cuenta ellos, ¿no? ¿Cómo se le conoce este tipo de crianza? Es una crianza autoritaria, donde el único que decreta es la figura de autoridad, ¿no? Y entonces, cuando ellos ya empiezan a ver que entró la tecnología, entraron muchos temas más, y empiezan a tener hijos que ya tienen otras ideas, entonces viene como toda esta situación, este revuelo de que ya empezaba a tener ese matiz de permisión, ese matiz de que ya nos empezamos a rebelar, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y la realidad es que muchos de nuestras generaciones que son padres, ahora se fueron al otro extremo. Sí, esa es la realidad. Y ahora hay una crianza muy permisiva, donde no le pongo límites porque no lo quiero traumar. Como a mí me aplicaron la de mejor la chancla, yo no le quiero decir, hey, esto no está permitido porque lo vaya a traumar. Y entonces ahora ya nos fuimos al otro lado, ¿no? Donde ahora la crianza es demasiado permisiva o es ambivalente. ¿Qué quiere decir esto? Que partimos de un extremo al otro. Ajá, y en esta ambivalencia que está diciendo, maestra, me mueve mucho, porque como dice usted, como quiero que sea como un igual, entonces lo vuelvo un niño que se comporte como un adulto y me vuelvo yo un adulto centrista, donde somos iguales, entonces no va a haber reglas, no va a haber normas, pero realmente el pequeño es un pequeño, ¿no? Que está descubriendo el mundo constantemente, un adolescente, y caemos en este grave error, ¿no? Claro, sí, y justamente algo que yo sé, si hay papás viéndome, a veces van a decir como de, me ha pasado, ¿no? De decir, no, o sea, no, ¿cómo? ¿No? Algo que se promueve saludablemente es la crianza democrática, donde no se pierdan jerarquías, ¿no? Eso es sumamente importante. En este tipo de crianza se establece que cualquier norma, cualquier regla o cualquier límite que se pueda ejecutar en el sistema es para todos los integrantes. Okay. Porque ¿qué sucede? Y por eso ahí a veces me vuelvo la defensora de los niños y los adolescentes, claro, ¿no? Claro. Por eso decía que a veces luego los papis como que se mueven tantito, porque vamos sobre la línea de, ok, vamos a establecer reglas, vamos a establecer límites, vamos a establecer normas, eso está padrísimo. Pero ¿qué tal si la norma es, cada que terminemos de comer, vamos a recoger nuestro plato, nuestra cuchara, nuestro vaso, le quitamos los residuos de comida y los depositamos en el lavabo, lavadero?
Ujú. Es una norma muy padre, muy funcional, crea hábitos, responsabilidad, etcétera, etcétera. Y está muy bonita. Pero a veces me he topado donde los únicos obligados a seguir la regla Son los hijos. son los hijos. Porque papá o mamá dejan ahí el plato hasta que la pareja lo recoja o el hijo lo recoja o cuando ya lo vemos mal puesto, alguien lo recoja y eso sí crea conflicto en el sistema. Cierto, ¿Sí? muy cierto. Entonces, Ujú. eso es importante. Sí, eso es muy importante, que podamos manejarnos desde un desarrollo, o mejor dicho, desde un inicio de una crianza, pero también sin tener que voltearlo a mi modo, a mi conveniencia, ¿no? O sea, estructurarlo y guiarnos bajo esa estructura, ¿no? Claro. Pepe Apan dice que él quiere una sesión, pero sin chanclazo. Un beso enorme, Pepe, ¿ok? Sí, ¿verdad? Sin chanclazo, Pepe. La otra vez estaba yo escuchando un psicólogo, maestra, y me llamó mucho la atención que hablaba precisamente de que si nosotros no tenemos una buena comunicación con nuestros jóvenes, con nuestros niños, es culpa del padre, no es del niño o del adolescente. ¿Qué piensa de eso? Bien, yo puedo aportar y me gustaría que lo consideremos así, que no existen culpables. Ok, Yo creo que hay personas responsables. ok. Y una de las cosas reales es que muchas veces el que tiene más responsabilidad en la comunicación son los padres o los cuidadores. Sin embargo, los niños y los adolescentes sí nos dan señales de quererse comunicar. Siempre. Y ahí es donde entra la parte responsable. Cuando nosotros, incluso yo apenas atendiendo una familia, vinieron por sesión por la pequeña y empezamos a trabajar situaciones en el contexto familiar. Algo que yo les decía a ellos bien importante era, esta pequeña lo que necesita también es que le demos atención, pero ¿qué creen? Una atención saludable, porque la realidad es que sí le daban atención, pero era una atención distorsionada. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo así bien coloquial, ¿no? Sí. Imaginemos que la mamá o el papá o la cuidadora, cuidador, está cocinando, ¿no? Está cocinando, el niño o la niña le dice, oye, que mamá, te quiero mostrar, espérame, estoy ocupada. Sigue cocinando. Oye, mamá, pero ya te dije que me esperes ahorita porque se va a quemar. Entonces, se escucha que se cae algo, ¡pam! Y en ese momento, ¿qué crees? La mamá sí va a ver. Ah, sí, claro. ¿Sí? ¿Qué pasó? Te dije que bla, 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 bla. Ahí le está dando atención. Y a veces el golpe se convierte en esa atención disfuncional. Y entonces el niño genera una herramienta de que por medio de hacer algo que sobresalga de lo normal, va a tener la atención de mamá. Exactamente. Y esta pequeña sí tenía atención, pero era atención disfuncional. Claro. Porque la mamá, el papá, muchas veces me la llegaron a ignorar cuando ella quería acercarse, pero cuando sí hacía algo, que ya tiró algo, que ya rompió algo, que ya empezó a hacer berrinche, que ya esto, que ya lo otro, ya aventó, porque ya tenía conductas desafiantes donde les aventaba las cosas, donde no quiero hacerlo, se tiraba al piso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que fuimos entendiendo? Somos responsables. Por lo que comentabas, Beri, se le da una herramienta disfuncional de tener nuestra atención. Y muchos de los adultos que no tienen situaciones funcionales en la vida, ¿qué creen? Buscamos llamar la atención de esas mismas formas. Sí, y ahorita lo que está diciendo muy fuerte, maestro, me hace boom, es el aspecto de que si con mi adolescente no puedo hablar y solo grito, es porque realmente yo soy la que busco ese grito, ¿no? Que quiero que a fuerza sea como yo quiero y lo callo y minimizo su opinión y creo que él no sabe, lo vuelvo ignorante. Entonces, es toda esa parte, ¿no? Que creo que a veces nos comunicamos desde el grito porque solamente desde el grito me he aprendido a comunicar yo como padre o madre, ¿no? Sí, y es lo que decíamos hace un momento. Ok, nuestras crianzas pasadas, que eran totalmente autoritarias, sí hubo un control, pero este control se introyectó desde el miedo. Y hablando ya como en términos que a veces no nos gusta reconocer, ha provocado a muchos adultos neuróticos.
porque muchos de los adultos que vivimos una neurosis somos adultos que solo nos comunicamos a través del grito, del golpe, de la riña, del problema, del conflicto, y es la herramienta que tiene este adulto. Sí, sí. Tiene toda la razón. Hay que estar conscientes de muchas cosas, ¿no? Yo creo que ese es un pensar de su servidora. Yo creo que, como en esto de la crianza, el hijo, en especial el adolescente, no te va a decir muchas cosas, ¿no? Sí. Y va a haber otras que sí te va a decir. Yo creo que es muy importante que hablemos con ellos y podamos decir, a ver, estoy para las cosas delicadas que no me quieras decir y que tendré que aprender a escuchar y no generar juicios, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que esa es parte importante. Para tener muchas cosas que ocultar, pero que nos diga justo las cosas necesarias que tenemos que oír y guiar, lo que es de suma importancia con nosotros como cuidadores, como había dicho. Claro, y justo como aportando un poquito a tu tema que es bien importante, la confianza en los adolescentes, yo les comento mucho a los papás de los adolescentes que tengo en sesión. Él necesita un espacio de confianza y seguro, que usted como padre o madre no le va a poder dar, porque usted tiene que mantener un rol y una responsabilidad siendo el padre o la madre de este joven. Ay, qué bonito que lo dice, porque muchos caemos en que el amigo, ¿no? Del Exactamente. Hijo, y no somos amigos. Sí, y justo lo que platicábamos hace un instante de que ahora nos vamos hacia el polo de la permisión. Ahí muchas veces el objetivo de ese polo es querer ser amigo o amiga de mi hijo. Y desafortunadamente estamos fracturando las jerarquías. Y después ya hay tema cuando ya el joven no encuentra una figura de autoridad. Y cuando ya el joven o la adolescente ya se metió en un conflicto. Sí. Porque no tiene marcada una figura de autoridad. Y eso es bien importante, ¿no? El darles un espacio seguro de terapia a los adolescentes les apoya para tener un lugar sin prejuicios, sin juicios y que los pueda orientar, donde ellos puedan expresarse libremente. La sexualidad no es nada malo. Sin embargo, sí genera un poco de incomodidad, pena o vergüenza hablar estos temas ya privados, ya íntimos con el padre o la madre. Porque si hay una orientación y es muy sano que se hable con ellos y se les dé la confianza. Pero muchas veces necesitan un espacio donde no entre esta figura del papá o la mamá. Porque aunque no quisiéramos reconocerlo, sí hay algo que se llama pudor y moral. Sí. ¿No? Entonces, la mejor herramienta de un adolescente es tener un lugar terapéutico que oriente, pero también unos padres o cuidadores responsables que generen confianza con él. Porque no es sustitución, o sea, la terapia no viene a sustituir al padre, porque a veces me han tocado temas en los que... Se lo dejo y usted lo cría. Sí, así, ¿no? Como de que es que ya usted, ¿no? O al revés, no los mandan a terapia porque piensan que buscamos sustituirlos. Ah, también. Sí, es que le va a tener más confianza a usted que a mí. No, no se trata de sustituir. Son lugares diferentes, son roles diferentes. Yo como su terapeuta solo voy a fungir en el momento de orientación, pero usted como cuidador, padre o madre va a fungir durante toda su vida. Claro, cierto. Y no podemos quitar esa parte o ese rol, pero muchas veces ese temor a mí me ha llamado mucho la atención, porque a veces sí con mis adolescentes pues se hace una confianza, ya te platican, ya te tienen como esta libertad, y los papás a veces como que llegan a decir, no, pues es que le confía más a usted que a mí. No. Bueno, lo que pasa es que aquí trabajo unos temas. Y si no se está dando esa confianza y comunicación con ustedes, hay que identificar lo que decíamos a inicio, quién es el responsable de que esta comunicación no se esté dando. Exacto. Porque a lo mejor él o ella sí lo busca, pero aquí como que no hay tanta como cohesión, ¿no? O a lo mejor usted llega y invade, porque también a veces tenemos como que estos polos, el ser humano como que se va a los polos, ¿no? Sí, claro. Y a veces como que ya queremos hablar con los adolescentes y queremos entrar en su onda y como que ya les empezamos a preguntar muchos temas y ya los incomodamos, ¿no? Entonces, a veces sí también es ir trabajando en este equilibrio y conocer, sobre todo, ¿no? Cómo se desarrolla la confianza. Porque a veces sí, o no nos prestamos a hablar, o ya como que los hostigamos porque ya los empezamos así como que pues hasta un poco como a presionar para que nos hablen o nos digan sus temas, ¿no? Y eso a ningún ser humano le gusta.
No. Menos a los adolescentes, ¿no? Cierto. Sí, maestra, la verdad nos trae un gran tema, creo que nos falta muchísimo, muchos puntos que tocar. Nada más como último, maestra, antes de que se nos finalice el tiempo, me gustaría hacerle una pregunta acerca de que cuando el pequeño necesita terapia, también el padre tiene que entrar a terapia, también los dos tienen que tener acompañamiento, claro, separados. ¿Es necesario? Sí. ¿O por qué nada más caemos en este tabú de que él es el paciente, él es el único que lo requiere? Sí, y quiero explicarlo desde la parte profesional. Claro. Y desde la parte metafórica, ¿ok? Profesionalmente, los niños y los adolescentes necesitan terapia sistémica, que es con la familia, y terapia individual, porque ellos se rigen a través de algo que se llama círculos de confianza. Cierto. El primer círculo de confianza es el ser humano, el propio ser humano. Sí. Su círculo de confianza inmediato, que es el que sigue, es el de la familia. Y después viene un terciario, que es el de la sociedad, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con niños y adolescentes, ellos conocen el mundo a través de su círculo primario y secundario, que son ellos mismos y lo que les diga la familia o lo que le diga su contexto familiar. Albert Bandura nos habla mucho de lo que es el aprendizaje vicario a través de lo que observo. Sí. Un niño y un adolescente, la primera forma de conocer el mundo y de actuar en el mundo siempre es lo que ve en casa. Sí. Primero. No quiere decir que sea la única parte responsable, porque obviamente ya después también figura escuela, sociedad, amigos, etcétera, etcétera. Pero sí, nuestro primer sistema va a ser familia. En terapia, el 70% es terapia sistémica y el 30% es terapia individual. Entonces, cuando nosotros empezamos a identificar o lo que nos hace figura en su momento es el niño o la niña, por sus conductas, por las situaciones emocionales y demás, es a quien llevamos a terapia. Y ya cuando llega a terapia y ya cuando se habla con él o ella, nos vamos dando cuenta que el sistema necesita cambiar cosas. Cierto. Que la crianza necesita modificar algunos términos. Que tal vez no existe un reglamento. Que tal vez no hay empatía, no sé. Y entonces ahí es donde tenemos, y es importante reconocerlo, meter a los padres al proceso del infante. ¿Cómo? A través de una terapia sistémica. ¿Cómo? Investigando a los papás a través del proceso terapéutico de su hijo. Y si nosotros ya identificamos, porque un rol de papá es diferente a un rol de esposo, a un rol de individuo, si ya identificamos áreas de oportunidad, entonces mejor le sugerimos, si es importante, terapia individual, pero él, ¿no? O sea, usted tome terapia por sus temas, pero como padre, esto es lo que vamos a trabajar en esta sesión. Exacto. ¿No? Esa es como la parte profesional. Metafóricamente yo siempre digo esto. ¿Por qué yo necesito que el círculo familiar, cuidadores o padres estén en terapia con él? Porque dime cuántos años tiene tu hijo. No, pues que 5 años. Bueno, tu hijo lleva 5 años en este mundo. ¿Cuántos años tienes tú? No, pues que 32, que 40. Tú llevas 32 años o 40 años en este mundo. Tú figuras desde la experiencia de vida como la persona que lo puede orientar más. Porque él lleva 5 años en este mundo. Tú llevas 32. Cierto. ¿Sí? Entonces, metafóricamente sí le vas a enseñar mucho, sí lo vas a orientar mucho porque tú llevas más años en esta tierra. Cierto. No vamos a devaluar sus 5 años, porque tal vez en esos 5 años él ya conoció muchos temas que tú no sabes a tus 32. Claro. Y él te puede compartir. Pero siempre es importante tener esa comunicación con la familia. Cierto. Y que de ahí también lo puedo compartir como profesional en el área de salud. De ahí también a veces se derivan muchos temas bonitos porque me ha tocado que llegan a terapia por el pequeño o la pequeña, incluso hasta porque la escuela lo solicitó. Y ya cuando estamos en terapia, ya cuando vamos reconociendo algunas cosas, el papá o la mamá que se negaba a tener una terapia individual, ahora sí tiene la confianza y entra a un proceso individual. ¡Ay, qué padre! Y eso es bonito. O sea, es bonito ver cómo a veces
la motivación de lo que viven en terapia con sus hijos, los motiva a sanar temas de ellos mismos. Y así evitar replicarlas, ¿no? Y así evitar que inconscientemente es donde nosotros muchas veces hacemos, no es que seamos malvados, es que realmente somos novatos. Claro. Y en esta novatez estamos aprendiendo y vamos muchas veces a regarla también. Sí. Experimentar. Sí. Pero, ¿qué le puedo decir, maestra? Yo estoy muy feliz, como había comentado en el inicio del programa, por su espacio, por su conocimiento. Ciertamente tiene muchísimo conocimiento, mucho que hacer por nuestro estado también, por nuestra sociedad. Créame que estos programas, como dijo, es un espacio para que todos nos demos cuenta, para que veamos en qué podemos mejorar. Claro. Y hoy nos gustaría saber dónde la podemos localizar, dónde la podemos seguir, para escuchar más de su conocimiento, por si queremos su acompañamiento también. Claro que sí. Muchísimas gracias, Bere. Y bueno, pues una de las cosas que yo les compartía, yo trabajo en instituciones como un colegio y un centro de rehabilitación en adicciones, pero también trabajo en el área particular. En el área particular tengo una página en Facebook que se llama Instrucción y Psicología. Antes era Instrucción y Psicología Infantil, pero ahora que ya tuve la oportunidad de tener la maestría, ya estamos metiendo temas también para los adultos, entonces se nombra ahora Instrucción y Psicología. Esa es una página en Facebook donde pueden tener material y compartir algún tipo de dudas o algo lo que ustedes gusten. También por ahí, todas mis redes sociales, aparezco como Caritova y esto pues agregado a mi nombre como en diminutivo, ¿no? Caritova en todas las redes sociales. Subo material también incluso de mi vida porque creo que algo importante también es esto. No solamente es la parte profesional, es también vivir la terapia y eso es importante. Entonces, si gustan seguirme, adelante, estamos a sus órdenes. Y también por ahí tengo un número WhatsApp que podemos dejar igual, si gustan, con Bere. Y ella tiene algunos datos también como un poquito más profesionales sobre mi preparación, sobre mis estudios y demás, pero también está mi WhatsApp, 22 24 94 53. No, perdón, no, lo voy a verificar. Lo corregimos. Porque no vaya a ser que me manden un WhatsApp y no me lo sé. Sí. Qué bueno que dice maestra, pasé por alto eso, entramos directo a su desarrollo profesional y me gustaría en lo que busca su número. Listo. Es maestrante psicoterapia gestal humanista por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal en Puebla, licenciatura en psicología por la Escuela Libre de Psicología, técnico profesional en cuidado e instrucción infantil por el Instituto de Desarrollo Académico Nuevo Milenio, atención infantil por el Instituto Técnica Comercial, Paliativo. Wow, está increíble. Ella también da sus servicios desde la terapia psicológica infantil y juvenil, prevención y atención en adicciones, acompañamiento terapéutico también para adultos, instrucción en niños, atención psicopedagógica y talleres y conferencias. También la pueden contratar, la pueden buscar e investigar precisamente. Maestra, gracias, número. Bien, ahora sí se los digo bien. 22 24 51 83 94. Muy Lo bien. repito, 22 24 51 83 94. Gracias, maestra. Maestra, antes de que cerremos, ¿con qué quiere que nos demos cuenta? Claro. Yo escogí este tema sobre la importancia de la terapia en niños y adolescentes porque algo que yo quiero que empecemos a compartir es que no solamente exijamos a los niños y a los adolescentes que tengan conocimientos teóricos, científicos. Yo también quisiera que podamos tener esta corresponsabilidad de invitarlos a conocerse a sí mismos, sus emociones, sus experiencias de vida, sus cambios de humor, su carácter, es algo que también deben de conocer y que no solamente una calificación aprobatoria o una calificación alta define a un ser humano. ¿Sí? También el manejo de sus emociones, la inteligencia emocional, el poder canalizar sus emociones en algo sano, eso es importante. Entonces, yo quisiera solicitar y compartir que no solamente se estigmatice la parte de la infancia y la adolescencia como estudiantes o como los más jóvenes de la sociedad, los inmaduros de la sociedad, que muchas veces se ha etiquetado así, no, que también los miremos como estas nuevas oportunidades de crecimiento, estas nuevas personas que pueden ser más responsables y sensibles en temas de salud mental. Entonces, creo que eso sería lo más importante que recalcar. Claro que sí. Y yo para cerrar, me gustaría decirles que hay que poner importancia. Algún día nos van a gobernar.
Y si no nos gusta cómo nosotros estamos gobernando o lo que estamos haciendo con este mundo y con esta humanidad, yo creo que es tiempo de que como generación también de expertos, como había dicho, desde nuestros años de ventaja, podamos tener esa oportunidad de modificar y permitir que nuestras niñeces y nuestras adolescencias se den la oportunidad de un mejor futuro, ¿no? Y yo creo que desde ahí, ¿no, maestra? Sí, yo sí. Muy feliz, maestra, su espacio está precioso. Gracias. Muchísimas gracias y gracias a cada uno de los que nos está viendo. Compartan, les mando un beso desde aquí y nos vemos para la próxima. Bye, bye. Bye, gracias.